acoplamento. Entonces, estos son bactericidas lentos porque normalmente lo que tienen que hacer es agotar los receptores de la pared. Entonces, ¿qué implica eso? Que los que ya se han sintetizado se terminen y la pared que ya está formada se vaya deteriorando. Entonces, van a tardar en producir su acción, pero una vez que se producen, pues va a ser muy intensa, muy buena, el efecto va a ser bastante potente. Entonces, fíjense, son eficaces frente a cocos gram positivos, enterococos, estreptococos y estáfilo. Frente a infecciones crónicas por estafilococos resistentes a ampicilina, normalmente vancomicina de uso hospitalario, entonces es para infecciones severas. También son eficaces frente a Listeria monocytogenes, suelen ser susceptibles a Actinomyces y Clostridium, que suelen ser bastante resistentes a otros fármacos, y los neumococos resistentes, Corynebacterium heiteum, infecciones severas en pacientes alérgicos a penicilinas van a corresponden bastante bien. La absorción intestinal es escasa. Recuerden que dijimos, ¿no? Si la disponibilidad de la vancomicina por vía oral era de 0, ¿sí? Así que normalmente se usa por vía parenteral, no se suele usar por vía oral, así que la biodisponibilidad oral es irrelevante. Pero sí existe un caso en el que se usa por vía oral, que es en pacientes con Clostridium difficile, con colitis pseudomembranosas, donde les hemos dado metronidazol, no están evolucionando favorablemente, entonces se les puede dar vancomicina oral. En ese caso no me interesa que se absorba, me interesa que la vancomicina actúe en la luz intestinal, así que su biodisponibilidad de 0 sigue siendo irrelevante, ¿sí? Que es la única situación en la que se usa vancomicina oral cuando ha fracasado todo lo demás que ya habíamos. La distribución es amplia, con bajo ingreso al sistema nervioso central. La expresión es hasta del 90% por filtración glomerular, así que sí hay que vigilar la función renal del paciente. ¿Qué es lo que hace? Se une a la DEA de bacetilmurámico, evitando la transpenetración de la membrana, y eso evita la formación de los efectos sobre la membrana, interfiere con la adición de nuevas comunidades en la pared celular, y por lo tanto la bacteria se va deteriorando hasta que muere. Fíjense, son casos graves en los que van a servir pacientes con sepsis, pacientes con endocarditis, pacientes con meningitis, ¿no? Ya casos severos. Se recomienda 1 gramo cada 12 horas y en niños de más de un mes 40 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Sí es importante considerar como efectos adversos, se ha visto flebitis en el sitio de administración y fiebre en el momento de la infusión. Sí son ototóxicos, entonces, por ejemplo, los aminoglucósidos que vamos a ver después también tienen ototoxicidad y nefrotoxicidad como sus efectos adversos. Y como puedo mezclar vancomicina con aminoglucósidos, si los asocio se sinergiza también el efecto adverso. Entonces hay que vigilar con más cuidado la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. También se ha visto con vancomicina una liberación masiva de histamina como efecto adverso importante que nos produce el síndrome del hombro rojo o el síndrome del cuello rojo, ¿sí? Que por esa liberación masiva de histamina el cuello del paciente se pone colorado, así todo el cuello y va incluso hasta el hombro, ¿no? Entonces si se presenta eso se puede controlar con antihistamínicos, pero es secundario a esa liberación masiva que se produce por la vancomicina, ¿sí? Bien, hasta ahí habríamos terminado lo que son los inhibidores de síntesis de pared y vamos a iniciar con los inhibidores de síntesis de proteínas. Entonces aquí vamos a ver a las tetraciclinas. Bueno, inhibidores de síntesis proteica vamos a hablar de los que actúan en la subunidad 30S y los que actúan en la subunidad 50S. Los que actúan en subunidad 30S, como las tetraciclinas, van a evitar la transferencia del ARN mensajero, que es importante para la síntesis proteica de la bacteria. Entonces, ¿en qué caso se ha usado tetraciclinas? Enfermedades de transmisión sexual, y ahí tenemos un montón, ¿no? Uretritis, celus, cervicitis, las herpes, las infecciones rectales asociadas a clamidia, los linfogranulomas venéreos, la citocosis, tracomas, las conjuntivitis de infusión, las pneumonitis de Ward, las epididimitis chancroides, los granulomas inmunales, los micoplasmas pneumoniae responden muy bien. Asociada a la tetraciclina aminoglucósidos se ha usado en brucelosis, hipociasis, tularemias y incluso en cólera. También actualmente diríamos que una de las aplicaciones más
importante considerar eso. ¿Por qué? Cuando salieron las tetraciclinas por primera vez al mercado, salieron con la consigna de que eran muy seguras durante la gestación y durante la infancia y que no había contraindicaciones al respecto. Entonces, después de dañar población alrededor de 2 décadas, recién salió nueva evidencia que dijo, no, son terriblemente peligrosas durante la gestación y en los niños pequeños, y recién se le puede utilizar, pero después de haber dañado población por varios años. ¿Sí? Y actualmente está contraindicado completamente en esas etapas que vamos a analizar por aquí. Entonces, fíjense de cuáles vamos a ver dosis. La tetraciclina se usa de 250 a 500 miligramos cada 6 horas, ya sea oral o parenteral. La dosis habitual es 500. Como siempre les digo, difícil que sea 250 nosotros en la vida, no usamos. Y esta es de acción corta. De acción prolongada vamos a ver doxiciclina y minoxiclina, que las dosis son similares. En ambos casos son 100 miligramos cada 12 horas, con la excepción de que la minoxiclina se puede dar una dosis de impregnación de 300 miligramos, la primera dosis, y después mantenemos con 100 miligramos cada dosis. Estas, por ejemplo, son las que se usan en las enfermedades de transmisión sexual, ya sean solitas o acompañadas a otros fármacos para potenciar la eficacia terapéutica. Aquí vamos a entender la razón por la que no se debe usar en las embarazadas ni en los niños pequeños. Bueno, los trastornos gastrointestinales son comunes, similares a las de cualquier otro grupo: náuseas, vómitos, diarrea, disminuye los bacilos habituales susceptibles y fíjense, resulta que son resistentes Pseudomonas, Proteus, Staphylo y Clostridium. Y esto es bien importante porque obviamente como entra el fármaco y empieza a matar todo y Clostridium es resistente, entonces Clostridium sobrevive y me produce colitis pseudomonas. ¿Sí? Entonces es una de las complicaciones más importantes. Ahora, fíjense lo que hacen en el hueso y en los dientecitos del dedito, del microparásito. Lesiona los precursores de los dientes, puede producir decoloración, displasia de las encías, agenesia del esmalte del dientecito. Entonces, cuando el dientecito brota, el dientecito toma su mamaderita y se le deshacen sus dientecitos como si fueran de arena. ¿Sí? Entonces, el daño que generan las piezas dentarias es terrible. ¿Sí? Y bueno, con suerte solo va a afectar las piezas de los dientecitos de leche, pero si afecta a los permanentes, el daño va a ser mucho mayor. Ese paciente va a necesitar prótesis de edades muy tempranas. ¿Sí? En el huesito en crecimiento, fíjense, inhibe el crecimiento, produce deformidad, malformaciones congénitas que obviamente van a afectar la calidad de vida del paciente. Por eso se dice no deben usar ni los niños ni las mujeres embarazadas. Bien, la toxicidad hepática es mucho mayor si la mujer está embarazada, si se usan dosis altas o si ya existe enfermedad hepática previa. La toxicidad renal se ha asociado a la reproducción electrónica, que es muy común, y entre las reacciones locales se ha descrito dolor local cuando es intramuscular y trombosis venosa en el sitio de administración cuando es endovenoso. También se ha descrito fotosensibilidad, que es más intensa cuando la piel es más clara, y algunas reacciones vesiculares como psicosis, náuseas, vómitos, etc. Bien, si hablamos de los inhibidores de la síntesis proteica, también mencionamos ahí a los aminoglucósidos, que recuerden, los hemos mencionado bastante como grupos que se pueden asociar con los inhibidores de pared, porque se sinergizan, ¿no? Entonces, ¿cuáles vamos a mencionar aquí? La gentamicina, la amicacina, aunque no se olviden que hay fármacos antituberculosos que pertenecen a este grupo, pero lo vamos a ver cuando hablamos de los antituberculosos. Entonces, fíjense, estos producen inhibición de la síntesis proteica por unión irreversible a la subunidad proporcional 130S, igual que las tetraciclinas. Ingresan al citoplasma por mecanismos activos dependientes de oxígeno, acoplarse bombas de protones, y esto es importante porque en situaciones de anaerobiosis la entrada pues, puede ser deficiente y hacer que fracase el tratamiento. ¿Para qué me sirven los aminoglucósidos? Aerobios gram negativos es una de sus principales coberturas, así que son útiles en pacientes neutropénicos con infecciones asociadas a gram negativos, junto con
será 2 miligramos por kilogramo intravenoso intramuscular, aún en el adulto, para dosis inicial. Para mantenimiento, 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas. Pero aquí fíjense algo bien importante. Puedo darle 1 miligramo por kilogramo cada 8 o puedo darle 3 miligramos por kilogramo una sola vez al día. Estos son fármacos concentración dependientes. Y lo que han demostrado los estudios es que si le doy en una sola dosis la totalidad del día, que serían los 3 miligramos por kilo, tengo la misma eficacia terapéutica que si le doy 1 miligramo cada 8. ¿Sí? Pero con más dosis al día tengo más efectos adversos que con una sola dosis diaria. ¿Sí? Entonces dice, bueno, podríamos usar megadosis en una sola administración diaria. En los niños, igual 5 miligramos por kilogramo día cada 12 o 7.5 miligramos por kilogramo día cada 8. También puedo usar megadosis, pero ojo, muy importante, los aminoglucósidos van a ver que siempre que usen y hablen de aminoglucósidos son dos los efectos adversos que no les puede pasar por alto: ototoxicidad y nefrotoxicidad. Eso siempre tienen que tomar en cuenta en aminoglucósidos. Y resulta que en los niños la ototoxicidad es más frecuente, aparece más rápido que en el adulto. Entonces yo siempre les digo, la nefrotoxicidad me puedo dar cuenta fácil, porque le hago un perfil renal y ya sé si está funcionando bien o no el riñón. Pero la ototoxicidad, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Normalmente en hospital no le voy a hacer audiometría al paciente. Se hace en los centros audiológicos, si tienen que ir, y no es un procedimiento de emergencia. ¿Sí? Entonces, la clínica es mi mejor aliada en esos pacientes. ¿Sí? Le voy a hablar suavito, le voy a hablar voz escuchada, le voy a hacer escuchar algunos soniditos, y eso me va a orientar a si la función auditiva se está conservando o se está perdiendo. ¿Sí? O me fijo si cuando le hablo al pacientito pues se acerca así como que, ¿qué me ha dicho? Entonces, eso me está sugiriendo que está afectando su oído. Porque si no, me voy a dar cuenta cuando el paciente ya haya perdido algún porcentaje de audición. Y si han habido niños que han quedado sordos después de un tratamiento urgente. Entonces, fíjense, no es aceptable que un niño o que un paciente pierda un sentido que es la audición por un tratamiento de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando usamos aminoglucósidos. ¿Sí? La amicacina es más de uso intrahospitalario. Se usa 10 miligramos por kilogramo para dosis inicial y 7.5 miligramos kilogramo cada 12 para mantenimiento. O fíjense, puedo darle 15 miligramos en megadosis. Y en los niños, de 0 a 7 días, puedo darle 10 miligramos kilogramo, luego le bajo a 7.5 miligramos kilogramo cada 12. Y pues, intramuscular, 15 miligramos kilogramo día cada 8, cada 12 también, si son niños más grandes. Entonces, no se olviden, la ototoxicidad, la nefrotoxicidad, los efectos adversos más comunes y más importantes con los aminoglucósidos. Y fíjense las condiciones que les especifican. Dosis altas, más ototoxicidad, nefrotoxicidad. En general, les vamos a dar dosis altas porque es un kilo-peso. Tiempo prolongado, me dice más de 5 días. Hemos dicho que los antibióticos en cuadros graves voy a usar de 7 a 10 días mínimo. ¿Sí? Voy a pasar los 5 días. Y pacientes que tengan problemas de base, insuficiencia renal, que usen diuréticos, cardiópatas, que usen vancomicina porque estoy sintetizando, el riesgo es mayor. ¿Sí? Entre otros efectos menos graves, podemos mencionar fiebres, cefaleas, náuseas, vómitos, elevación de las transaminasas, de las fosfatatas alcalinas, alteraciones de potasio, calcio, magnesio, bloqueo neuromuscular, hipersensibilidad, aunque estos últimos ya son muy raros. Bien, en este grupo también está el cloramfenicol. Seguimos nosotros en nuestro medio usando cloramfenicol. Van a ver que hay países que han dejado de usar cloramfenicol hace años. Entonces, el cloramfenicol inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad mayor, 50S. Es bacteriostático, pero para algunas cepas es potencialmente bactericida. Se ha usado en casos graves, complejos, donde no teníamos buena alternativa con otros fármacos. Por
cuando aparezca la complicación, ¿sí? Y estas anemias aplásicas no han tenido relación con el tiempo de uso, con las dosis, con nada. Podría ser que el paciente estaba usando dosis bajitas en su tercer día de tratamiento y ¡pum! Anemia plástica, ¿sí? Entonces muchos países han dicho, no es aceptable que un paciente acabe muriéndose por una anemia plástica, porque si aparece no se puede revertir, ¿sí? Por hacer un tratamiento antibacteriano. Nos han dicho, dejamos de usar clorpromazol y han retirado de su mercado inclusive, ¿sí? En países como el nuestro sigue habiendo, el uso sistémico no se realiza con frecuencia, pero tópico, por ejemplo, el clorafenicol oftálmico es una maravilla de fármaco, con mínimo efecto sistémico, porque estos, ¿sí? Entonces sigue siendo bastante seguro, bastante útil, pero hay que tener mucho cuidado si vamos a usar. Bien, entre otras alteraciones se ha visto efectos en el recién nacido, ¿sí? Se ha visto más hepatotoxicidad, se ha descrito el síndrome del niño gris que se asocia a vómitos, flacidez, hipotermia, shock y colapso, y se llama síndrome del niño gris porque a todo esto le acompaña una pérdida bueno, los pediatras dicen es como si se fuera apagando el niño, se pone cada día más oscurito, hasta que finalmente fallece. Por suerte es súper raro, pero hay que tenerlo en cuenta. Va a competir con las B450 con cualquier fármaco que las use, y fíjense la fenitoína, warfarina, clorpromida, tolbutamida, son fármacos que tienen interacción negativa, entonces no se debe asociar a estos fármacos. Bien, cuando hablamos de los inhibidores de síntesis proteica, no podemos dejar de hablar de los macrolíticos. Ahí está el grupo de la eritromicina. Entonces, fíjense, estos inhiben la síntesis proteica uniéndose de forma reversible a la subunidad 50S. ¿Qué nos cubren? Micoplasma, neumonía, legionelas, infecciones
Y ya está, o sea, ese es todo el esquema, una belleza para convivir, ¿sí? En casos graves se puede ampliar a 5 días. A 5 no se debe dar más de 5 días, ¿sí? La toxicidad es muy alta. En casos graves, 1 gramo. Y fíjense, en pandemia les hemos dado 1 gramo a todos los 5 días de una barbaridad, ¿sí? Pues hay que cuidarla así. En los chiquis, 10 miligramitos kilogramo día, 3 días. Si es grave, 5 días, pero no más de eso, ¿sí? Y bueno, no se olviden que los macrólidos, aparte de ser excelentes antimicrobianos, sí se conocen como inmunomoduladores. Por eso es que van a ver que algunos dermatólogos, cuando hay, por ejemplo, litiasis rosada, que no es bacteria, no es virus, no es bicho, no es reacción inmunológica, les dan un ciclo corto de acitromicina para mejorar la respuesta del sistema inmune por el efecto inmunomodulador, ¿sí? También son buenos prokinéticos, mejoran el tránsito gastrointestinal. No usamos con ese objetivo porque los cuidamos como antibacterianos, pero sí puede ser que el pacientito que está tomando macrólidos sienta que su tránsito gastrointestinal ha aumentado, que está yendo más veces al baño a hacer popó y a veces se asusta. Entonces hay que ser normal, es por el macrólido, ¿sí? Bien, ¿qué efectos adversos tenemos? Pueden haber trastornos gastrointestinales con náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pero son raros. Puede haber hepatotoxicidad, se ha visto que se acumula el estolato y eso puede producir unos hepatitis colestásicas agudas, entonces sí son hepatotóxicos. No hay que asociar alcohol, no hay que asociar a otros fármacos hepatotóxicos. En casos raros, fiebre, eosinofilia, exantema se ha descrito, tienen interacciones farmacológicas con todos los que usan la CP450 y hay que tener mucho cuidado con asociar con warfarina, teofilina, metilprednisolona y digoxina porque se potencia la toxicidad, ¿sí? Bien, dentro de este grupo tenemos también gliposaminas, la más importante es clindamicina, ¿sí? Y siempre les digo, sus docentes de infecto los van a amar cuando digan, ¿con qué cubro anaerobios? Ustedes, metronidazol, ¿con qué más? Clindamicina. Son los que no se tienen que olvidar que son excelentes frente a anaerobios, ¿sí? Metronidazol y clindamicina son súper útiles frente a anaerobios. Clindamicina usamos más en el hospital, que es para limpiar, ¿sí? Entonces, inhibe la síntesis proteica en la solubilidad 50S. Fíjense, facilita la ozonización, fagocitosis y destrucción de bacterias intracelulares. Es bactericida para algunos como estáfilos, algunas cepas de bacterioides inclusive, muy potente. Es útil frente a cocos gram positivos aerobios, con excepción de ese autos no resistente y enterococos. La mayoría de gram positivos y gram negativos anaerobios responden muy bien. Ahí tenemos Streptococcus, Streptococcus, Bacterium, Clostridium perfidis, Fusobacterium y demás. Y es por eso que se suele usar asociada en infecciones abdominales ginecológicas que suelen ser súper resistentes, tener floras muy duras que necesitan asociación de fármacos, ¿sí? ¿Quiénes son resistentes a las gliposaminas? Clostridium difficile, ¿sí? Cerracemosus y Bacteroides fragilis. Hasta el 19% de cepas se ha visto que pueden ser resistentes. Bien, Clinda se puede usar por vía oral de 150 a 450 miligramos cada 6 horas, parenteral de 150 a 200 miligramos cada 8 y en niños de 10 a 30 miligramos por kilogramo día cada 8 a 6 horas. Sí existe la presentación oral, pero en nuestro medio no usamos porque no llega a esa presentación. Lo que más usamos son estos que vienen 600 miligramos de 4 ml, vale decir, le damos parenteral. Por eso usamos más en nosotros, ¿sí? Como efectos adversos se ha visto diarrea, náuseas, vómitos, exantema, trastornos hepáticos, enterocolitis grave. O sea, no se olviden, Clostridium difficile es resistente. Entonces voy a matar al resto de las bacterias, Clostridium es resistente y los va a aprovechar y va a proliferar, ¿sí? Colitis pseudomembranosa de sus principales complicaciones. Bien, tenemos los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, como el otro grupo que vamos a revisar. Aquí vamos a hablar de estos dos grupos juntos, porque cada grupo tiene características muy parecidas, entonces además es normal que los usemos juntos, difícilmente los usamos separados. Entonces fíjense, tenemos las diaminopirimidinas y las sulfonamidas. Vamos a
trimetoprim de las diaminopirimidinas y sulfametoxazol de las sulfonamidas. La asociación de trimetoprim-sulfametoxazol se conoce como cotrimoxazol y es muy utilizado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? El sulfametoxazol inhibe la dihidroteroato sintetasa que incorpora el p-aminobenzoato dentro del ácido hidrofónico que es precursor del folato. Y el trimetoprim inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa bacteriana. Entonces, fíjense, las sulfas actúan aquí, ¿no?, en la dihidroteroato sintetasa y las diaminopirimidinas actúan aquí en la dihidrofolato reductasa. Vale decir, son dos enzimas de dos pasos sucesivos de una vía metabólica que justamente es la vía metabólica de síntesis de ácidos nucleicos de la bacteria, ¿sí? Si se acuerdan bioquímica, decíamos, necesito formar purinas y pirimidinas para sintetizar mis ácidos nucleicos. Si no formo mis purinas, no puedo formar material genético y no puedo tener células síntesis, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen estas, evitan que sinteticen ácido nucleico y entonces la bacteria no puede tener hijos, ¿sí? Bien, son útiles, fíjense, frente a gram positivos, gram negativos, varias cepas, infecciones genitourinarias altas y bajas también producidas por varias cepas, enfermedades de transmisión sexual como las que ya hemos mencionado, enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Básicamente me cubren todos los focos, ¿sí? Digestivo, genitourinario, respiratorio, genital, ¿sí? Por eso es que tienen un espectro sumamente bueno. Y fíjense en el tracto respiratorio, estamos hablando incluso de neumonías por Pneumocystis jirovecii, nocardias, lasteroides. Estos microorganismos son característicos de infectar a quienes. Por ejemplo, ¿a ustedes será que les pueden producir neumonía estos microorganismos? ¿Será? No, porque son oportunistas. ¿A quién infectan? A pacientes inmunocomprometidos. Recuerden que Pneumocystis jirovecii es el principal agente causal de neumonía en pacientes VIH positivos. Y usamos sulfas con diaminopirimidinas, ¿sí? Con trimoxazoles de primera línea. Entonces, fíjense, normalmente cuando hablamos de cotrimoxazol tenemos esta tablita, como dice, tengo el cotrimoxazol normal y el cotrimoxazol forte. El normal viene de 80 a 400, 80 de trimetoprim, 400 de sulfametoxazol. El forte viene 160 a 800, que si se dan cuenta es el doble, ¿no? Y en jarabe también tengo el cotrimoxazol normal y el cotrimoxazol forte. Y van a ver que, por ejemplo, el Bacticel es cotrimoxazol de Magón, el Bacterol es cotrimoxazol de Terbol, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque puedo darle al paciente, dependiendo de lo que tiene, fíjense, entre 80 y 400 hasta 160, 800, cada 6, cada 8, cada 12, ¿sí? Dependiendo del cuadro que tiene. En las infecciones del sistema genitourinario se suele usar de 160 a 800, o sea, el forte, cada 12, va súper bien. En infecciones gastrointestinales, Shigella, salmonella, igual, 160 a 800 cada 12, en casos graves cada 8. En tracto respiratorio, la dosis bajita, 80 a 400, puedo darle cada 6, cada 8, cada 12, dependiendo de la complejidad del cuadro, y va muy bien. Y en Pneumocystis jirovecii, nocardias y asteroides, estamos hablando de inmunodeprimidos, fíjense la dosis fortes, pero cada 6 horas. La dosis mayor, el intervalo menor, ¿sí? Por la inmunodepresión del paciente. Y para el paciente pediátrico le voy a dar 8,40 kilogramos día y oral cada 12 horas, es decir, 8 si le doy trimetoprim, 40 si le doy sulfametoxazol. Como es combinado, no necesito calcular para los dos, solo uso uno para calcular. Lo que no me tengo que olvidar es cuál calculo, ¿sí? O con cuál calculo. Entonces no se olviden, este es para el trimetoprim, entonces si uso, digamos, este jarabe, voy a usar con el 80 para ser vital. Si uso 40 es del sulfametoxazol, entonces en este mismo jarabe voy a calcular con este. Entonces, ¿cómo sería mi cálculo? Si mi Juanito pesa 20 kilos, por la dosis kilo peso, que sería 8, por los ml de solución, que serían 5 ml, todo dividido entre 80. ¿Cuánto me sale?
encontrar con el sulfametoxazol, ¿qué va a ser la diferencia? Aquí va a ser 40, 20 por 40 por 5, dividido entre 400. ¿Me va a salir igual 10? Lo voy a dividir en 2, igual me sale 5. Es lo mismo. Entonces, lo único que no me tengo que confundir es con cuál divido cuál. Porque si calculo con este y divido entre 400, me va a salir cualquier solución. ¿Sí? Entonces, muy importante, aplicamos lo que ya sabemos y así vamos a ver. En niños me sirve muy bien para infecciones de vía respiratoria, para infecciones gastrointestinales, para infeccioncitas urinarias. Es un fármaco muy bueno, ¿sí? Pero tengo que vigilar. Lo habitual son 7 a 10 días. No se debe usar en menores de 2 años por el riesgo de toxicidad. Ahí están sus reacciones adversas. Fíjense, me puede producir fiebre, exantema, urticaria, dermatitis, fotosensibilidad. Síndrome de Steven Johnson era súper raro con sulfas, pero estos últimos años hemos tenido mayor incidencia, pues hay más casos, ¿sí? Hay que tener cuidado. Puede haber náuseas, vómitos, diarreas, estomatitis, sí, trastornos hematopoyéticos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, porque en ellos vamos a usar más tiempo para tratamiento y después para profilaxis. Entonces hay que vigilar la parte hemática. Trastornos renales con cristaluria, hematuria, obstrucciones, en casos muy particulares, cuidados si el paciente ya tiene lesión renal. Y el kernicterus en los recién nacidos no debería presentarse porque hemos dicho que no se debe usar en menores de 2 años. Entonces, mejor no usar. ¿Sí? Vamos a quitar aquí. Ya casi acabamos.